Y de pronto estábamos de vuelta en el stream. Estábamos, sí, ahí tiraban en los comentarios que estábamos noventeros. Estoy escuchándome a mí mismo porque soy un crack y quería escuchar la música, así que ahí va, pim, ya está, solucionado. Bueno, a veces pasa, estamos en una versión hogareña musicalizando el tiempo de comer. Sí, estamos en una época bastante noventera. Estamos ahí, comentaban en el que estamos melancólicos. Puede ser. Creo que este 2021 nos puso melancólicos, pero no solo nosotros. Hay gente que decidió analizar por ya enésima vez el protocolo Wi-Fi. Y uno cuando espera que bueno, se puede descansar, que es todo admin, que es todo IoT, es una boludez. No, aparece un chabón, Mati, donde encuentra alguna que otra falla sobre el protocolo de Wi-Fi. Entonces, como creemos que es el bug de la semana, traemos no solo a nuestro amigo Joel Noguera, Nimansex, sino tenemos un invitado especial, especialista en Wi-Fi. Le gusta jugar al Jiu-Jitsu con Bits and Bytes, el señor Andrés Blanco. Un aplauso, mesaza. Mesaza, estamos acá. Muchas gracias por participar en ¿Cómo esta anda? semana. Picante nos costó elegir el bug de la semana. Sí, 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 sí. Había ahí varias cosas ahí en posibles en juego y bueno, nos decidimos por este, pero porque se lleva el premio. Me parece que es No solo que se lleve el premio, sino también que es una gran excusa de tenerlo al sensei, el señor Andrés Blanco, que vamos en este momento, para aquellas personas que no lo conozcan, Andrés Blanco ha hecho, creo que le gusta hacer sufrir a dispositivos y ha dado charlas en la ECO, es investigador de seguridad y les recomiendo mucho que lo sigan en Twitter, así que ahí tienen su Twitter, lo pueden molestar, le encanta que le manden mensajitos, es algo que lo hace muy feliz. Y nada, ahí pueden. Cuéntenme esto del frag attack del señor Mati. ¿De qué va esto? Porque yo la verdad no tuve el tiempo de leer el paper, pero sí, el paper es vamos a verlo de qué va. medio. Es Y divertido el paper. sí, es divertido y largo y complejo también. Hay que traerse unos cafés ahí para leerlo y al lado el libro de redes para acompañar. Con Eh, un poco de PC. sí. Así que, bueno, en realidad no es un bug, sino que en este caso son varios bugs. Vamos a estar hablando porque van a haber distintos tipos de bugs de diseño, de implementación. Pero básicamente esto hace unos días se publicó lo que es el paper con toda la información. Creó una página que la pueden encontrar, después ahí la pasamos por el chat. La página, hay un GitHub con la tool. Hay un montón de información para leer y consumir y aprender para los que quieran. Pero básicamente es un total aproximadamente de 12 vulnerabilidades que se sacaron entre diseño e implementación y van a venir muchos CVEs probablemente a medida que la gente vaya testeando los dispositivos y encontrando estos bugs también en los que no se testearon. Cuando hablamos de fallas de diseño, nos vamos a referir a vulnerabilidades en el mismo estándar, ¿sí? Son cosas que se identificaron en cómo funciona lo que sería el 802.11 o como lo conocemos el Wi-Fi. Pero cuando hablamos de implementación, nos vamos a referir a cómo básicamente los vendors han implementado ciertas practicidades de lo que es del estándar. En la vida real no todo se aplica igual al estándar, muchas veces por performance o por facilidad hay cosas que se van adaptando y los vendors van haciendo un poquito, lo van adaptando a sus necesidades. Pero siempre está el estándar para seguir, que sería lo correcto. Perdona que ¿Qué es te lo que...? interrumpa, Sí, Joel, pero bueno, sí, no, sí. también quería mencionar que a veces también los estándares no definen claramente cómo se procede en algunos casos. A veces ha pasado con otros estándares, como por ejemplo WPS, que en su momento hizo mucho ruido también en Wi-Fi. Hacía menciones de que dejaba a libre decisión de los desarrolladores cómo implementar cierta funcionalidad. A veces las máquinas de estado tampoco funcionan todas iguales. Entonces, bueno, muchas veces pasa que en algunas implementaciones de algunos vendors que comparten código, por ahí en Broadcom o encontrás algo en Cisco y funcionan distinto,
no solo porque no siguen el estándar, sino porque a veces el estándar quedó un poco, digamos, flojo en la definición y bueno, ahí pasan este tipo de cosas, ¿no? También decías, ¿no? Que nos comentabas antes que muchos son pagos y no cualquiera puede acceder también a todo eso, ¿verdad? Esa información. Sí, bueno, antes la IEEE, después de 6 meses que salían digamos, el estándar, el amendment en estos casos, que son las extensiones del estándar, a los 6 meses se liberaban para que cualquiera del público lo pudiera acceder. No sé exactamente cuándo fue, pero me parece que fueron los últimos 2 años. Se hicieron pagos, entonces a menos que tengas una universidad atrás o un empleador que quiera pagártelo, conseguir el estándar es bastante caro. A veces puede llegar hasta los miles de dólares conseguir el estándar de, por ejemplo, Ethernet o en este caso 802.11ax, que es el último, digamos. Bien. Bueno, y para dar un poco de contexto, estas vulnerabilidades que se encontraron, tanto las de implementación como diseño, van a todas las redes de Wi-Fi protegidas, ¿sí? Van a ir a lo que es web, a lo que es WPA, tanto del 1 como el 3. Así que para que se den una idea, hay bugs que han estado en el protocolo y que no se han identificado por más de 20 años, más o menos 23, 24 años, porque en 1997 apareció web. Así que desde ahí hasta ahora nadie las había encontrado. Un poco el autor explica que eso fue porque estas fallas de diseño que encontró están en la parte del protocolo que no corresponde, que no es donde está aplicada la criptografía y la seguridad, sino que son otras partes del protocolo que muchos se las ha dejado de lado durante el tiempo y no mucha gente le ha hecho un análisis profundo a cómo funcionan y cómo se podrían abusar o usar esas features. Y otra cosa interesante que comentan es que todos los dispositivos que estuvieron testeando para estas vulnerabilidades, todos por lo menos eran vulnerables a una de las fallas de todas esas detectadas. O sea que podemos ver que el alcance de las fallas es bastante grande. Después, llevarlo a la práctica para poder explotarlas y eso, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero en sí, todos los dispositivos que fueron testeando eran vulnerables a alguna de ellas, por lo menos. Sí, también Sí. una cosa que también quería decir era que Mati, el autor, Mati Banuf, liberó solamente tests, digamos, no liberó exploits o algo para explotar los dispositivos. Entonces solamente son tests que se pueden probar pero no explotan nada. Es importante también mencionar esto porque por ahí muchos piensan que ya mañana va a haber una tool o una herramienta para explotar este tipo de vulnerabilidades. Y la verdad que tampoco no es tan sencillo porque también él explica que además de que no se le prestó por ahí mucha atención a la fragmentación o a estas funcionalidades, sino que además para poder explotarlas es necesario que la placa, la interfaz, pueda inyectar unos frames con el total control de todo lo que se manda al aire, ¿sí? A la capa física. Y para eso uno necesita no solo controlar por ahí el driver, sino que también modificar el firmware. Muchos firmware de muchas placas son closed source, ¿no? Por ejemplo, Atheros es open source, entonces por ahí es más fácil modificar el firmware, pero muchos otros no, tendrías que reversearlo y requiere un montón de trabajo. Entonces, por ahí muchos trataron de hacer este tipo de ataques antes, pero por ahí el firmware le modificaba los frames antes de salir al aire y no encontraron la vuelta o no pudieron modificar los firmwares para lograr esto. Para poder hacer esos test de manera fehaciente y ver si era un problema de diseño o de implementación en cómo se aplicaba el protocolo. Esa es también una limitación para poder explotarlo, ¿es así? No te escuché. No te escuché al principio. No, que lo que te preguntaba era si era también una cuestión de accesibilidad para poder encontrar ese estilo de bugs, ¿no? Digo, hoy hace poco hay implementaciones de SDR para Wi-Fi, hoy, para todo el protocolo completo, pero sí. Era también una falta de herramientas de poder analizar estos y a firmware. veces a veces es la falta de herramientas y a veces es el costo, ¿no? que tiene, digamos. Las implementaciones, por ejemplo, seguramente hablas de la de Blade RF que salió tipo para la SDR, tienen la implementación del 811. No lo miré en detalle
cuál es la implementación que tienen, pero hay que ver, por ahí es una implementación vieja que tienen, de cuando los estándares eran públicos. Y después otro tema que me acuerdo de haber hablado, yo en un momento cuando compré la Blade RF, hablaba con uno de los chicos que la estaba vendiendo ahí, que era uno de los que la fabricaba, que me decía que por ahí a veces tienen implementaciones, pero no tienen la mejor performance, porque digamos, la SR no estaba diseñada para manejar, por ejemplo, el 811 en B, en A, pero ya en N por ahí, cuando es MIMO, tenés muchas antenas, tenés que manejar muchas frecuencias en simultáneo, ya ahí se complica el tema de por ahí con una SR emular o implementarlo en la SR. Entonces no sé cuál es la implementación que tienen, pero sí, claramente muchas veces es que uno por ahí piensa que hay un bug en algún lado, pero después llevarlo a la práctica es muy difícil, porque tenés que tener una herramienta que por ahí no tenés, entonces tenés que empezar a fabricarte cosas, modificar firmwares, y ya requiere de un equipo o muchos años de trabajo. Mati viene haciendo cosas de Wi-Fi desde, no sé, creo que 2014 que viene publicando, y seguramente varios años antes ya estaba haciendo cosas de Wi-Fi. Entonces ya son años de experiencia y se va generando uno las propias herramientas para poder hacer investigación. Entonces, una de las primeras cosas que antes de que entremos a pleno es que no es una falla, es una serie de fallas en una serie de implementaciones y también de cuestiones de diseño en sí del protocolo. ¿Cuál creen que es, a partir de eso, ¿no? Este acceso a este estilo de bugs, ¿no? Porque si bien hoy no existen exploit ni hay una weaponization, salieron con un embargo de 9 meses. Creo que se revela ahora después de 9 meses. Entonces, es como, bueno, es muy difícil, pero pasamos 9 meses también trabajando en el fix. Entonces, es como, hay un doble mensaje en esta dificultad de explotación. Sí, yo a veces no sé, no me queda claro, qué sé yo. En los trabajos que he tenido antes he hecho Coordinated Vulnerability Disclosures y a veces los vendors también son medios exagerados. En este caso también estaba Wi-Fi Alliance y no me acuerdo si un CERT en el medio Estaban también. todos. Sí, estaban, creo que todos. Sí. Sí. Por eso Qué digo, a lindo, veces también es... ¿no? Chicos, bueno, les quiero contar el primer mail. Dear Wi-Fi Alliance. Sí, Hermoso. para mí cuando hay muchos vendors involucrados también está o cuando hay muchos dispositivos o muchos sistemas operativos afectados, hay medio como un caos que genera que algún vendor diga, no, yo necesito 9 meses. Y por ahí dicen, bueno, 9 meses está bien, pero como decía Joel antes, Microsoft creo que sacó el bug, creo que sacó el fix en marzo. Sí, hace un par de meses, sí. Hace un par de meses. Entonces, yo creo que también depende de eso. Debe haber vendors que todavía no sacaron el fix y seguramente va a haber vendors que nunca van a sacar el fix. Bueno, yo sé que me estoy adelantando, entonces vamos a ir un paso más atrás y le vamos a preguntar, Joel, ¿cuál es el bug de la semana? Contanos un poquito para todos que recién se están sintonizando, se están viniendo para acá. Estamos hablando con Andrés Blanco y Joel Noguera en el bug de la semana, que es Frag Attack. ¿De qué es? Si nos puedes contar, ¿de qué va el Frag Attack? Bueno, como les contaba un poquito para los que recién llegan, son fallas que se han encontrado tanto en el diseño como en la implementación de Wi-Fi, ¿sí? Cuando hablemos de diseño es cómo funciona el protocolo, el estándar, y cuando es de implementación es un poco a ver cómo está hecho en la realidad, cómo está programado y usado en la realidad. Para lo que sería las fallas de diseño, se encontraron unas 3 fallas que son bastante interesantes. Una está relacionada con lo que es con el frame aggregation y dos, con el frame fragmentation. Frame aggregation es una de las features que tiene Wi-Fi, que es, por ejemplo, en vez de mandar muchos paquetes, cuando necesitamos mandar bastante información, esos paquetes se pueden como agrupar en un solo mensaje y se envía todo de una. Esto muchas veces se hace por performance, tiene distintas funcionalidades, distintas ventajas hacer esto, ¿no? Entonces, uno de los principales bugs es en cómo funciona esa agrupación de paquetes que usa Wi-Fi.
Algo que comentaba recién para los que llegan es que todos estos bugs son parte de funcionalidades y features que no son parte de seguridad, digamos, son de cómo funciona en sí Wi-Fi y por eso tal vez pasaron más de 20 años sin ser descubiertas. Y otra de las dos fallas de diseño que se encontraron están relacionadas con lo que es el frame fragmentation. Frame fragmentation es casi lo opuesto. Sería, por ejemplo, si nosotros queremos enviar un paquete muy grande o mucha información, en vez de mandar todo eso de una, lo que se hace es dividirlo en pequeños paquetitos y mandarlo. Imaginen el caso en que dos dispositivos están lejos y si nosotros mandamos un paquete grande y no llega o llega corrupto, tenemos que volver a enviar toda esa información. Entonces, por ahí, separándolo en distintos fragmentos más chiquitos, es como que se puede mejorar la efectividad de que ese paquete llegue sin ser corrompido y si no llega alguno, es menos la información que tenés que retransmitir. Entonces, un poco que esto tiene sus funcionalidades aplicables a cómo funciona el protocolo y no a la seguridad. Entonces, ¿qué nos permitirían hacer estas vulnerabilidades que se encontraron en estas dos funcionalidades? Básicamente es una manipulación de cómo funcionan esos frames encriptados que se pueden usar de distintas maneras, tanto para extraer información como para generar comportamientos inesperados en cómo esos dispositivos parsean y analizan todos esos frames. Y lo otro que queda, la otra pata que acompaña a esto son las fallas de implementación, que estas fallas también abusan de las dos mismas features y tienen casos, por ejemplo, en donde algunos vendors ni siquiera validan si los frames que están dentro de un mismo paquete están encriptados o no. Entonces empieza a jugar un poco con esto para mezclar paquetes encriptados con paquetes en plaintext, empieza a embeber paquetes dentro de paquetes que no están esperados. Entonces todo esto se empieza a unir para generar distintos ataques que podrían terminar, por ejemplo, bypassando el NAT, como veíamos cuando vimos, creo que fue la primera vez que hicimos el bug de la eco de la semana, que era el NAT Sleep Streaming. Sí, me hizo acordar inmediatamente a eso porque es como lo mismo, estamos tomando un paquete y manipulando qué es lo que hay adentro. Cuando hablábamos esto con Andrés, Andrés decía que una cosa es, esto es una feature y lo otro era un comportamiento inesperado. Bueno, acá se está usando de una feature para producir más o menos un resultado final. Entonces, eso sería como en general lo que se logró con todas estas vulnerabilidades que se disclosieron. Y a ver, creo que es interesante a ver todo el procedimiento de disclosure que se hizo, y es verdad, cuando estás hablando con un montón de vendors, ellos lo tienen que meter dentro de su roadmap de desarrollo y tenés que alinearte con todos y capaz puede ser tan rápido como el más lento de todo este grupo de vendors. Ahora, por lo que vi, afecta a los que afecta la implementación. Hay un montón de dispositivos que van a quedar vulnerables a esto, casi como que estén trabados en web, ¿no? ¿Cómo ven ustedes desde su óptica el impacto de esto, ¿no? Porque no, por lo que vi yo no hay tanto detalle, hay un poco de suposición en base, no leí el paper, entonces, ¿ustedes dónde ven el peligro o dónde ven el impacto en el corto plazo? Para mí, en mi opinión, hay muchas cosas que bueno, los vendors más grandes, como qué sé yo, sabemos que Microsoft ya lo parchó, e igual, de vuelta, es importante diferenciar que Microsoft lo parchó a nivel sistema operativo y eso depende mucho, como todas las placas de red, depende mucho de las implementaciones. Hay algunas que son tipo soft Mac y otras que son full Mac. Esto pasa también en otros protocolos como Ethernet, en donde por ahí hay cosas que se procesan a nivel firmware y hay cosas que se procesan a nivel sistema operativo. Entonces, por ahí vos fixiaste tu Windows, pero alguien te explota la placa de red y está ejecutando código en tu placa de red, porque tu placa de red procesó algo a nivel firmware y lo explotaste ahí. Entonces, ¿qué tan seguro estás que tu placa de red está asfixiada? Y bueno, tendrás que estar seguro que por ahí es off Mac y que el driver fue actualizado. Y si no, por ahí no está seguro. Por ahí está seguro porque si Windows actualizó, entonces estoy bien, pero por ahí es una falsa sensación de seguridad. Por eso digo, es difícil medir las consecuencias de este tipo de vulnerabilidades, sobre todo en protocolos donde no queda claro a veces quién lo maneja. En el caso de Linux, por ejemplo, tenés placas que tienen firmware open source, como es Atheros, y Broadcom, que es closed source. Entonces, por ejemplo, las Raspberry están asfixiados y no sé,
Habría que preguntarle a Broadcom. Yo no tuve muy buena relación con Broadcom en su momento. Así que te diría que no sé si está asfixiado o no. Sería cuestión de ponerse a jugar. Como eso también está de vuelta, ahí entramos en lo que decía vos, Fede. ¿Vos cómo sabés que no estás crashando la placa de red y que no? Porque por ahí en el Linux vos no ves nada y no ves nada en el de Message, no ves, o sea, no pasa absolutamente nada, no se cae el driver, no pasa nada, pero por ahí está crashando el firmware de la placa de red. Entonces a veces es difícil poder saber si realmente tenés un bug o no, y ahí es donde por ahí tenés que meter mano a soldar, a desoldar, y se pone un poco complicado. Pero sí, para mí va a haber cosas que no se van a poder fixear. Después es gracioso algunas anécdotas porque en un momento del paper se menciona que NetBSD, ponele, y OpenBSD no son vulnerables con ninguna placa ni nada, pero aparentemente es porque no soportan, por ejemplo, frame aggregation. Entonces, no soportarlo te da una capa de seguridad por ahí. No hay vuln si no hay feature, digamos. Claro. Y sí, mientras menos feature tengas, menos vuln vas a tener. Approach. Mira, el que decía ahí, Fierro Tigre decía, no, es muy noventero. Tiene un problema, entonces ¿qué hago? No lo uso. Y esta idea bastante bien de Teo de Rat, ¿no? Diciendo, bueno, no, ¿sabes qué? Desenchufado en un búnker, compu segura. ¿Qué, digo, este estilo de bugs en general, digo, si hoy en día comprometen una gran petrolera o distribuidora de gasolina con un RDP, con una credencial inválida, ¿qué nos espera con este estilo de bugs? Y en verdad, igual lo que, no, eso ya lo sé, estamos en la B, pero lo que más me interesa es si hay algo tipo el Holy Grail del tipo, viste que hay Holy Grail bugs, ¿no? Normalmente es remoto, cero interacción, o unir una computadora más chiquita y lograr una persistencia fuera de la detección del sistema operativo, poder acceder a... Digo, esto cumple en algunos aspectos eso. La pregunta es, si esta tecnología que mucha gente le pegó, porque no creo que Mati debe ser un crack, pero no debe haber sido la primera persona que se puso a mirar esto. ¿Qué nos queda del resto, no? Digo, si esto es una tecnología que todos utilizamos todos los días, que nos aparece atractivo, que apagábamos el Wi-Fi por las dudas cuando ibas a una conferencia de seguridad, pero era medio ilógico esta idea de decir, bueno, y esto lo prueba, básicamente, nos da la razón en que, bueno, nada seguro de lo que usamos. Sí, es una forma un poco casi triste de verlo, porque es como decir, cierro la compu y me voy a leer un libro y no la uso más. Pero, digamos, obviamente hay este tipo de bugs, hay cosas que pueden correr, o sea, cuando vos apagás tu Wi-Fi, o sea, no sé, sea en la Mac o sea en Windows y demás, ¿qué es apagar el Wi-Fi, no? Tipo, no sé, yo sacaría la placa, sacaría el PCI Express y ahí lo apagué el Wi-Fi, pero realmente apagarlo es discutible. En un momento él menciona el paper que Intel y otras compañías estaban involucradas y menciona también cosas como, por ejemplo, locas también, que no son muy verificadas, y que, por ejemplo, vos tenés BIOS que soportan Wi-Fi para bootear, por ejemplo, PXE por Wi-Fi. Sí, como el management de Intel. O sea, esta idea sí. de... Sí. Entonces ahí es donde decís, bueno, tipo, claramente tiene que haber un parche que aplique Intel, pero no sobre el sistema operativo, no sobre Windows, sino sobre lo que corre y digamos, puede haber un driver de la placa Wi-Fi en la BIOS, o puede ser que la placa sea full Mac y maneje todo, y entonces hay un montón de vericuetos, por donde, qué palabra de viejo, ¿no? Alguien me va a joder con esto después. Vericuetos. Pero, bueno, está bien. Clipenlo acá, esta parte. Noventeros, vericuetos es una buena. O sea, es muy ochentoso, pero bueno, está bien. Yo sé de alguien que me va a hacer un poco de bullying. Es de cuando salió web, esa palabra. Antes, para mí antes. Yo estaba cuando salió web. Tranquilo, despacio, señora. Yo sé que usted está en la República de Mendoza, pero tampoco es así. Yo sé que ahora tienen esas boreales. No sabía que habían importado boreales,
pero Sí, las Parece que compramos. sí. las compras, claro, tenemos tanto Malbec que... Pero, a ver, a mí siempre este estilo de bugs es como me dejan de cama, porque sí, está la parte triste, ¿no? Insert music del Titanic en flauta dulce, pero eh, lo primero que hago pensar cuando sale algo así es si esta persona fue la primera que lo descubrió. Bueno, en el paper dice que hay alguien que había encontrado algo parecido y había un related work y un par de cosas. Igual nadie, por lo menos nadie había hecho público estas Sí, vulnerabilidades. Igual cabe aclarar que para mí las que tienen más potencial son las que son a la implementación, o sea, las que tienen más potencial. Las que son sobre, digamos, sobre el estándar requieren de bastante de vuelta, de bastantes, condiciones, no precondiciones. solamente, sí, Sí, no solamente precondiciones, por ejemplo, que tengas que hacer man in the middle, que tenés que hacer cosas que ponerle en la versión próxima al protocolo la van a asfixiar, probablemente la próxima versión va a aparecer alguna otra cosa, pero, pero lo que sí tenés que tener es por ahí una placa en particular con un firmware modificado, entonces ya es como que se achica cuánta gente te puede hacer este ataque. Obviamente depende del enemigo que tengas, que es lo que mencionamos siempre, ¿no? Si tenés un enemigo muy poderoso, probablemente el ataque este lo va a poder hacer tranquilamente. Por ahora no es un ataque de ejecuto un Python y sale andando. sí, Se es algo que requiere de para un mí montón de trabajo. va a aparecer con el tiempo y seguro vamos a empezar a ver cómo hacen uso de por ahí de estas cosas para meterlo en las tools de pentesting, de wireless, para empezar por ahí capaz que de a poco y empiezan a agregar soporte a esto. Si bien salió hace muy poquito, yo creo que todos los que estén ahí metidos en todo ese tipo de pentesting van a empezar a darle un poco más de bolilla a eso y decir, bueno, a ver, ¿qué de esto se puede usar? ¿Qué de esto se puede tomar un poquito de ventaja? O capaz que no, pero yo creo que con el tiempo vamos a empezar a ver algunos repos ahí aparecer en GitHub con POCs, por lo menos aunque sea para empezar a tratar de hacer crashear algo. Así Yo que creo ya que saben, en su próximo pentest pueden crear un issue que sea Wi-Fi. Lo único que dicen es que se detectó que Wi-Fi. Punto. Wi-Fi Listo. enabled. Wi-Fi enable con link aggregation, TKB y bueno, capaz es Sí, anda a verificarlo. es viernes, no estás detectando nada, no importa, este es un pentest interno. Ellos usaban Wi-Fi, ellos eran vulnerables. Y me parece que a mí eso es lo que más me llevo, ¿no? De que hay una superficie de ataque gigante, sobre todo con esta obsesión que tenemos del IoT, que siento que va a convivir con nosotros durante un tiempo y eventualmente creo que se va a utilizar para acceder y encontrar otros bugs, porque la idea de poder también ejecutar código en el firmware de los baseband de estos dispositivos, eh, digo, creo que va a abrir la puerta y como toda tecnología ofensiva puede ayudarnos a hacer el bien y hacer el mal, pero bueno, de eso se trata todo. Como tenemos que ir cerrando, yo quiero que me den ¿en cuánto tiempo ustedes creen que vamos a ver esto más in the wild? ¿Cuándo vamos a poder darle uso y qué capaz nos tenemos que llevar de este bug como para aprender? ¿Es usar OpenBCD? No sé, yo hace mucho que no uso ¿Qué uso OpenBCD, es? pero eh, yo diría que no sé cuánto tiempo va a pasar. Lo que sí seguro es que muchos van a agarrar las cosas los test que tiene Mati y los van a empezar a probar en otros vendors. Mati tenía un set de equipos reducido, creo que tenía, ponerle un par de celulares, un par de notebooks, entonces eso reduce bastante la superficie de prueba que tuvo. Para mí va a haber gente que va a empezar a probarlo sobre un montón de otras cosas, impresoras, todo tipo de dispositivo que tenga, no Aire sé, acondicionados. equipos médicos, aire acondicionados. Los aires acondicionados no voy a, bueno, prefiero no guardármelo, no voy a hablar nada. Eh, para cerrar me gustaría decir una cosa de mi lado, no sé si vieron, pero después vean en el paper, hay una mención a Ecoparty en el paper. Apa, apa, La dejo Estás picando, búsquenla. diciendo, Hay una vos me referencia estás a diciendo, una yo no charla leí de la el Ecoparty. paper,
¿A quién mencionan en el paper de la Ecoparty? La charla de Here Come de Exor Ninjas de Ecoparty 2011. ¿Autor? Autor y búsquenlo. Lo dejo como tarea del hogar. Tarea del hogar. Acá el señor Andrés Blanco pone un desafío donde quien encuentre en el término de este stream bueno, ya control F, todavía no quiero saber el precio, no quiero saber el regalo, pero puede ser una cerveza, ¿no? Podemos hacerle llegar una cerveza. ¿Qué opinan ustedes de hacer la felicidad? Alguno de los oyentes del bug de la semana, yo estoy preparado acá con el anti-bugs. A falta de efectos especiales, tengo acá. ¿Quién encuentra el autor de referencia en el bug? El que no estaba atento ahora está apretando control F, pero a morir está. Y ahí tenemos una de las grandes charlas que hubo en la Ecoparty de Beast, una de las referencias de Beast, que fue la implementación de un ataque a la implementación de SSL por Tai Duong y Juliano Rizzo, dos cracks que bueno, marcaron la Ecoparty y también un momento bastante interesante en la historia de OpenSSL y de SSL en los browsers. Así que nada, le mandamos un gran saludo. Primera eco, dicen ahí. Bueno, el problema es que el que ganó al menos tiene en el nombre JP en Japón, así que difícil hacerle llegar una birra de la eco, pero vamos a hacer un intento de hacerle llegar un regalo al señor Ekio-JP. Bueno. Así que estábamos acá en el bug de la semana con el investigador Andrés Blanco en una actuación especial estelar traído desde el otro lado del charco, y a nuestro emisario, ya candidato en una misión independentista mendocina, que en vez de cruzar los Andes, él está cerrando los Andes, fue ahí a algún portillo y está cerrando a ver si se cruza alguien en la Nueva Mendoza. Muchas gracias. ¿Dónde lo siguen? Gracias a vos. Cuéntenos un poquito alguna noticia para que lo sigan. ¿Qué viene? ¿Qué se viene? Por mi parte, estoy trabajando ahí con algunas cositas, así que puede que salgan algunos bugs interesantes. Algún día, no sé, estamos trabajando en eso, pero puede que dentro de poco, quién sabe, hayan buenas noticias interesantes. Así que ahí tienen para una motivación. Una motivación, así que lo pueden seguir al señor Joel en @Nieman_sec en Twitter, y el señor Andrés Blanco, estelar, fue un trabajo, se tuvo que romper el wifi para traerlo. Andy, ¿qué viene? ¿Qué se viene? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Dónde te tienen que seguir? Contanos, queremos saber todo. No, nada. Siempre uno trata de hacer research y encontrar algo. Obviamente a mí me divierte Wi-Fi porque está en todos lados y ¿no? Es difícil no encontrar un lugar donde por lo menos no haya Wi-Fi. Entonces yo sigo mirando un poco eso. Por ahora no tengo nada, pero estoy haciendo research para así decirlo. Cuidado con los aire acondicionados. Yo no me meto con empresas nacionales. Eso sí que es hacer un coordinated vulnerability disclosure difícil. Exacto. Eso me imagino. De ahí a negociar con un sindicato debe ser lo más similar a un... Sí. No. Los aire acondicionados nacionales no. Hay otros importados que por ahí sería más fácil, pero con los nacionales no me metería. Así que ya saben, si quieren le pueden subir el termostato. Y estamos ahí con una parte, un cierre en esto que es el bug de la semana con Joel Noguera y es nuestro invitado especial Andrés Blanco. Los pueden seguir ahí.